Libro de los Salmos, esta vez al Salmo capítulo 18. Dice la palabra del Señor. Para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos, de la mano de Saúl, y dijo, versículo 1. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía, carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y raudó, voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizos y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos, y envió sus saetas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso. Él me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y me ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas
y me ciñe en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento. Los arrojé como lodo de las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones, pues que yo no conocía, me sirven. Al oírme me obedecen, los extranjeros me fingen obediencia, los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da Él a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Oremos. Padre, nos deleitamos en leer tu palabra. Y Señor, en este día de reposo y adoración, Señor, queremos recibir tal delicia. Esta es la bendición hoy para nosotros. Y rogamos, Señor, recibirlo de manera, Señor, que nos deleitamos y te obedezcamos. Gracias por mostrar misericordia, Señor, a los tuyos. Gracias, Señor, no solamente se quedó esta bendición con David, sino a su descendencia, a la descendencia de Abraham en la fe, y todo, Señor, viene por fe, Señor, para los tuyos. Y Señor, ahora queremos una vez más ser tú con nosotros, ser tú con el expositor, como también, Padre, podemos recibirlo todos, Señor, esta bendición de tu palabra en este día. En Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Voy a titular, tomando prestado el título de la versión de las Américas, Himno de Victoria. Quiero empezar con las palabras que Martín Lutero dijo cierta vez, cuando el rey Enrique VIII escribió en contra de Martín Lutero, y Lutero respondió de esta manera: dígales a los Enriques, dígale a los obispos, dígale a los turcos, dígale al mismo diablo que hagan lo que puedan, somos los hijos del reino, adoradores del verdadero Dios. En tiempo de Lutero, en siglo XV, la decadencia espiritual era total. Había tinieblas, había pocos que clamaban al verdadero Dios. Y Lutero dice esto al rey Enrique VIII. Díganle a todos que nosotros somos los hijos del reino y nosotros somos los verdaderos adoradores del Dios vivo. Hermanos, en esta mañana usted tiene frente a sus ojos, ahí en la vida o en las palabras de David, un himno de victoria, y el Salmo 18 es la celebración de la victoria de David.
como dice al comienzo ahí, ¿no? Para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró. Otro para le dio victoria de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, esta es la inscripción, ¿no?, de este salmo, cuando David fue liberado, dice ahí, de todos sus enemigos. Como rey David tenía, ¿no?, muchos enemigos al frente, ¿no?, las naciones alrededor, y David aquí exalta a Dios y va a estallar en adoración. Si Lutero dijo esto, ¿no?, en su tiempo, David lo dijo en su tiempo, nosotros en esta era de la gracia o este tiempo podemos también unirnos a ellos. ¿Cómo? Adorando, hermanos, con nuestros labios, ensalzando que el Señor nos libera, que el Señor nos protege, que el Señor es nuestra roca, que el Señor es nuestro baluarte, nuestro libertador, nuestro refugio, nuestro cuerno, el poder de salvación. Verdaderamente hay razones para abrir nuestros labios e invocar el nombre del Señor en este lugar. Y esta es una demostración, también este Salmo 18, de la soberanía de Dios, porque Dios ha liberado a David de Saúl y le ha puesto a David entre las demás naciones. Los extranjeros vienen, dice, a él y le brindan obediencia, y David también es coronado como rey, ¿no? Él dice, a tu ungido, Dios había puesto a David. Así que este es un salmo, hermanos, de adoración majestuosa, ¿no? Porque es lo que ves aquí a un rey, pero aquí, este rey, ¿a quién está reconociendo? A un Dios soberano que se ha complacido dar victoria al rey, también darle un reino. Como a nosotros hoy, ¿no? El Señor dice, a ustedes se le ha concedido un reino. Entonces es un salmo de adoración, ¿no?, que lleva a elevar nuestros corazones a Dios majestuoso. Y también este es un himno perfecto como modelo, hermanos, que estamos donde podemos reconocer a Dios de quién es Él. Porque el Señor muestra misericordia, como dice el último versículo 50, y muestras misericordia. Entonces nuestros corazones deben ensancharse cuando estamos aquí, porque nos ha dado la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, y la victoria ha sido ganado porque Cristo ha despojado a las potestades de las tinieblas, los ha vencido, los ha humillado, y tenemos la victoria en Cristo. Y el Salmo 18 es un modelo para poder de cómo invocar el nombre del Señor. Por eso la inscripción empieza de esa manera, para el director del coro. Téngalo presente. Y en todo esto, hermanos, se ha visto el poder soberano demostrando, ¿no?, a David. Y David puede reconocer, y por eso está escrito. Entonces tenemos este salmo, y David aquí derrama, ¿no?, en su corazón de gratitud, de alegría, se emociona, y su espíritu es alzado en adoración. Por eso empieza en, yo te amo, dice el salmo, yo te amo, Señor. Aquellos que han sido liberados, aquellos que han obtenido victoria en Cristo tras el pecado, se rinden en adoración. Verdaderamente David hablamos de un ejército, ¿no?, de una persecución. Eso merece alabanza, eso merece adoración a Dios. Pero nosotros al vencer, no vencemos por nuestras fuerzas, porque la lucha no es, ¿no?, de sangre a sangre, de carne a carne, sino nuestra lucha es contra huestes espirituales en las regiones celestes.
que día a día Satanás lanza sus dardos, sus saetas, pero Dios ha dado su saeta por medio de la palabra de Dios, y por el poder de su Espíritu Santo podemos vencer y decir: la victoria me ha dado el Señor. Y por eso tu corazón, hermano, se levanta, se emociona en lo más alto. No es que nuestro Dios está muerto, como dice, nuestro Dios está vivo. Dice el versículo 46, el Señor vive, el Dios está vivo. Por eso dice David: bendita sea mi roca, bendecido sea mi protector, ensalzado sea el Dios de mi salvación. Verdaderamente este es un himno majestuoso, este salmo. Y es que este salmo, ¿cómo se puede expresar? Un himno de alabanza. Este es un salmo real, hermanos. Algunos señalan, y es así creo que correcto, este es un salmo de David que está aquí donde muestra su agradecimiento a Dios por las luchas, por las pruebas que el rey tuvo que pasar, y también nosotros nos identificamos con tales luchas, tales pruebas, así que no hay nada de nuevo en eso. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. David tenía que luchar, nosotros tenemos que luchar todos los días, y aquí David derrama su corazón. ¿Para qué? Para agradecer a Dios, para alabarlo. Este salmo es un salmo de celebración, hermanos. Yo dije, ¿qué voy a hacer con 50 versículos? Pero todo el salmo es David emocionado desde el más profundo de su corazón. Y esto es lo que vemos. Ahora, no sé si te hace familiar, pero estas palabras ya fueron citadas en 2 de Samuel, capítulo 22. 2 veces en el Antiguo Testamento. Tienes el Salmo 18 y tienes el 2 de Samuel capítulo 22, vas a encontrar esto, ¿no? Estas palabras citadas en ambos libros, donde en 2 de Samuel hablan en las historias de Israel, y tienes nuevamente aquí en el libro, en el capítulo 18, este himno de Israel, donde a David lo encuentras haciendo, ¿no? Aquí, ¿cómo? ¿Qué está haciendo David? Adorando, alabando. David aquí no está abriendo una botella de cerveza, no está abriendo un champán para celebrar la victoria del rey, no. Adorando, porque ha dado victorias al rey y lo ha puesto a su ungido, y la misericordia no se ha apartado de la casa de David, ni se va a apartar, dice el versículo 50, a su descendencia para siempre. Eso significa hasta que vino el verdadero David, Cristo. Nunca se ha apartado, y la misericordia es para los hijos de Dios. Y la enseñanza, hermanos, es esto: cuando Dios muestra la victoria a su pueblo de haber sido liberado, la respuesta inmediata de aquellos que lo aman será de alabanza y adoración. Si durante la semana has triunfado, has tenido victoria en el Señor, el domingo, hermanos, es el día donde debes saltar de alegría, de gratitud, de alabanza y de oración, decir, a empezar: Señor, yo te amo, como va a empezar dentro de un momento David a decir. Ahora, una cosa que podemos ver en este salmo, antes de entrar al versículo 1, observe cuando está ahí en su Biblia, dice ahí en la inscripción, ¿no? en la primera parte, David se llama aquí el siervo del Señor. El siervo del Señor. ¿Qué hacen los siervos? ¿Realmente sirve? Ahora, este título del siervo del Señor, no todos podemos tomarlo que somos tales siervos, pero aquellos que sirven a Dios son considerados como siervos. Ahora, este título, hermanos, es muy particular para algunas personas en el Antiguo Testamento. Dios dice de Moisés que fue su siervo. Dios dice de Josué que fue su siervo. Pero la Biblia dice que este título se usa, ¿en quién, hermanos? Al siervo de los siervos, a Jesucristo. A Jesucristo. Tienes Filipenses 2, versículos 5 al 11.
tienes cuando Cristo viene aquí y le sirve a los apóstoles. Porque el Hijo del Hombre no vino, dice, a ser servido, sino a dar su vida de rescate por muchos. Entonces, David aquí es el siervo del Señor, es un título particular. Y espero que cuando vengas aquí tú no eres, David no es el rey, ¿no? Aunque Dios le ha puesto rey, pero cuando adora, él es un siervo del Señor. Por eso está la inscripción, para que podamos verlo ahí. Y este salmo nos debe llevar, hermanos, a alabar al Señor. Ahora, cuando el Señor regrese, va a dar victoria, ¿no?, final a su pueblo. Verdaderamente todos vamos a alabar. Todos vamos a adorar, porque nuestros enemigos serán sometidos. Hay 5 temas aquí, o vamos a ver 5 temas de alabanza, ¿no?, de David en este salmo. Y quiero primero empezar versículos 1 al 6. Como dije, no voy a dar lectura versículo por versículo, solamente voy a mencionarlo, pero vamos a ver entonces en 5 puntos este salmo. Primero, David alaba a Dios por su protección, versículo 1 al 6, y tú puedes poner tu nombre ahí. No debes alabar a Dios por tu protección. Los versos que empiezan aquí son, hermanos, importantes, diría extremadamente importantes, porque lo primero que David hace o dice en el versículo 1 es decirle a Dios cuánto le ama, como cantamos ese himno, ¿no? Cuánto te amo, oh Dios. En momentos así, levanto mi voz a ti. Oh Dios, cuánto te amo. Y David hace, hermanos, exactamente eso. Y cuando tú dices a alguien que lo amas, lo haces porque has alcanzado un nivel de relación con esa persona. Y David ha alcanzado esa maravillosa relación con Dios. No es que la primera vez que David va a decir que ama a Dios, no es la primera vez que David se encuentra, no, hermanos. Es que David ha alcanzado una relación madura, alta con Dios. Y ya David no está en una relación con Dios de manera superficial. David no ha amado a Dios de manera, llamémosle, como vamos a ver más adelante. David dice que él obedeció, había pureza en sus labios, era íntegro. Y por eso David decía, pues te amo, oh Señor. No es que David fingía, no es que su vida era espiritualmente trivial, no es que su corazón estaba dividido, no es que David adoraba a los dioses y adoraba al Dios del cielo y la tierra. No, David tenía un corazón, hermanos, conforme al corazón de Dios, y por eso puede decir aquí que lo ama. Es que ha desarrollado, hermanos, un nivel alto, un nivel profundo, un nivel largo, ancho con Dios, y David tiene una relación íntima, cercana a Dios, y a través de eso expresa ahora personalmente que ama a Dios. Ese es el deseo, ¿no?, que nosotros todos los días debemos tener que manifestar, ¿no? David, un hombre íntegro, vamos a ir viendo dentro de un momento. Ahora, inmediatamente dice el versículo, yo te amo, Señor, fortaleza mía, pero no nos quedamos ahí, porque él lo va a describir ahora, esa relación, ¿no? Esos términos con el versículo 2, el Señor es mi roca. El Señor es mi roca. Y David, ¿a quién amaba? Y hay 8 nombres o títulos que se repite, ¿no?, en esos versículos. 8 veces va a decir, David va a revelar quién era su Dios personal, quién era su Señor. Dios era el protector personal de David. Y David amaba a Dios por eso. Dios fue la fortaleza de David, Dios fue la roca, Dios fue el libertador, Dios fue el refugio, Dios fue ese escudo, Dios fue ese cuerno de salvación, Dios fue esa fortaleza para David. Realmente David tiene una relación con ese Dios personal, ese Dios trino. Y el versículo 3, por eso dice ahora,
invoco al Señor, porque Dios me ha protegido, Dios me ha salvado, y es todo lo que hizo, ¿no? Que David ahora pueda llamar al Señor, invocar el nombre del Señor. Ahora, no es extraño, hermanos, que David ame a Dios, sino que es maravilloso que Dios ame a David. Yo leía la Biblia esta semana y tenemos un plan de lectura, solamente hablando de los reyes, habla la Biblia, dice nada más en el caso de Urías, ¿no? Siempre se habla de que David fue un hombre obediente en todo. Solamente en el caso de Urías el hitita fue su momento donde fue frágil, fue débil, pero después David es un hombre asombroso. David es un hombre del campo, desde niño es asombroso la vida de David, pero como dije, es más asombroso, más maravilloso que Dios ame a David. Ahora, esto es claro cuando lees versículo 4 y 5. Vas a ver por qué es maravilloso. ¿Por qué, hermanos? Porque David enfrentó momentos aterradores, momentos en que se veía muerto, que literalmente iba a morir. Yo no sé cuántos hombres y mujeres en la tierra, hablo de cristianos, se sienten así. Y por eso es asombroso, es maravilloso. De hecho, cuando lees versículo 6, en esos momentos clamó a Dios, pidió ayuda y Dios escuchó su voz y lo protegió. En mi angustia invocó al Señor y clamé a Dios. Y dice, y desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Ahora quiero que veamos versículos 7 al 15. David alaba a Dios por su poder. Versículos 7 al 15. Entonces, dice, la tierra se estremeció. Sigue con la meditación, con la exclamación de David. Aquí ves a Dios tronando o rugiendo desde el cielo a favor de David. Dios desplegando su poder, ¿no? Para velar por David. Y por eso David alaba a Dios aquí por el poder de Dios. El mundo es sacudido por Dios para salvar a David. Dios es todopoderoso, pero también es el Dios personal de David, y cuando David clama, Dios responde con todo su poder y soberanía. Eso es lo que vemos en versículos 7 al 15, hermanos. Ahí tienes la descripción, porque lo que han hecho las naciones, lo que han hecho los reyes en la tierra es hacer despertar la ira, el enojo de Dios. Y Dios tiene esos dos lados, tiene su amor, tiene esa ira santa, pero lo que han hecho los reyes al tocar a su ungido es despertar el furor de Dios, y Dios aquí va a responder con poder y soberanía. Y Dios está enojado y no hay quien detenga su juicio, ¿no? Cuando un hijo de Dios, un santo, invoca, y Dios va ahí a obrar a favor de David. Versículo 7, Dios envía terremotos. Versículo 8, incendios. Versículo 9, lluvias. Versículo 13, granizos. Versículo 15, relámpagos. Dios en su furor, hermanos, obra así, en su enojo a favor de los suyos. Y aquellos hermanos que desean, por ejemplo, hacer de un Dios no de total tolerancia, no conocen a Dios, no saben nada de Dios. Ahora, en este mundo, en este globo terráqueo, hermanos, pasan catástrofes. Eso es evidencia del enojo, del juicio de Dios. Hermanos, se acerca el tiempo de la gran tribulación, cuando Dios va a derramar toda su ira. Seguimos versículos 16 al 29.
David alaba a Dios por su trato personal. Versículo 16, extendió la mano desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Dios tiene un interés muy personal por David. Siempre voy a hablar de David porque estamos en los salmos y muchos de los salmos pertenecen a David, pero cuando David dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, es que Dios, hermanos, está muy interesado en la vida de David y cómo ve a David, ¿no? Cómo ve a David y la manera es leyendo lo que dice ahí de cómo le libró de todos los que le odiaban. Versículos 16 a 19, ahí describe de cómo él los libró de todos sus enemigos que le aborrecían. Versículo 7, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, se enfrentaron a mí, dice versículo 18, versículo 19, también me sacó a un lugar espacioso, me rescató. ¿Qué más sigue? Porque se complació en mí. Dios se deleitó en David. Eso es asombroso. Así termina el versículo 19 y esto explica la razón por lo que no, Dios rescató a David, porque el Señor se complació. Ahora, Dios se deleitó mucho en David y cómo Dios bendice a David es con salvación, dándole victoria, es liberándolo. Por eso dije un momento atrás, cuando el rey Octavo no escribió en contra de Martín Lutero, díganle a los Enriques, díganle a los turcos, díganle al diablo que nosotros somos los hijos de Dios, y nosotros vamos a adorar al verdadero Dios. Y David tiene eso ahí, adorándole. Y aquí hay 7 cualidades que se muestran con respecto de la vida de David. Versículo 20. Primero, vamos a ver por qué Dios nos respondió a favor de David. David tuvo sus virtudes. David sí anduvo conforme a lo que Dios había dicho. Y versículos 20 adelante vamos a ver aquí algunas cualidades, ¿no?, en la vida de David y por qué Dios le rescató. Versículo 20 dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Hermanos, lo primero que vemos aquí es que David vivió una vida recta, una vida justa. Por eso es que Dios está a favor de David. La segunda parte del texto dice, versículo 20, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. David vivió una vida de pureza, una vida limpia, una vida pura. Tercera cualidad que vemos en David, versículo 21, porque he guardado los caminos del Señor. David, hermanos, mantuvo los caminos de Dios. Y la parte B del versículo 21, y no me he apartado impíamente de mi Dios. Esta es la cuarta virtud de David que mostramos ahí. David no se fue tras los que andan impíamente. Dice, no me he apartado. No me he apartado, dice. Esto habla mucho de las relaciones que uno puede tener, ¿no? O sea, amistades con quienes te estás relacionando, te puedes ir tras ellos por sentirte bacán, chévere, bien. No, David dice, no me he apartado. No me he apartado. Quinta cualidad, versículo 22. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí. David siempre, hermanos, pensó en términos de la palabra de Dios. El motor de David era la palabra de Dios. Así como cuando Moisés libera, ¿no?, al pueblo de Israel, dijo Moisés dijo, si tú no nos vas a guiar, no nos movemos. Y David dice de la misma aquí. David todo lo piensa en términos de la palabra de Dios, versículo 22. Pues todas, sola escritura, todo lo que tú demandas estaban delante de mí. Dice, y no me alejé. Hermanos, ustedes que piden consejos, ustedes que necesitan tomar decisiones en el día a día, vean el ejemplo de David. No hay consejo, siempre he dicho, secular bueno, no hay. Busquen en Dios sus consejos, busque en la santa palabra y no te alejes, porque el día que te alejes te vas a ir o te vas a equivocar.
Otra cualidad de David, lo encontramos en versículo 23, dice, también fui íntegro para con él. Y aquí está la sexta cualidad, David no tuvo culpa en su relación con Dios. Dios no puede decir de David que encontró algo. No, él fue íntegro, hermanos. Si tenía que cumplir sus deberes, lo cumplía. Si tenía responsabilidades, lo cumplía. Y la parte B del texto, del versículo 23 dice, y me guardé de mi iniquidad. David se guardó de pecar, hermanos. Verdaderamente estamos conociendo a David a través de los salmos que nos sirve a nosotros. Y estas son las cualidades que estaban en David, y eso movió a Dios para ayudar y responder a su oración. Si te das cuenta, a veces nosotros fallamos y pedimos al Señor y no encontramos una respuesta, y es porque nuestro corazón, hermanos, no está recto. ¿No? ¿Y por qué Dios se complace en David y por qué Dios no se complace conmigo, con mi petición? Es Dios soberano, sí, pero Dios no puede tolerar el pecado, no nos puede soportar. Tenemos que humillarnos, porque luego va a decir que Él humilla a los ojos altivos. Estas cualidades vio Dios en David. Y por eso es que Dios obró a favor de David. Pero David va a seguir un poco más allá. Va a seguir ahora, David un poco ahora nos lleva a Dios. Primero hemos visto sus cualidades, ahora David nos va a llevar a Dios. Que Dios obra así todo el tiempo. No es que había algo especial en David, no es que David es el único hombre en la tierra o el único hombre íntegro. No, no lo es. Versículo 24, ya no es David solo. Dios ahora trabaja así. David dice ahora en referencia a Dios, ya no en referencia a David. Dice versículo 24, con el benigno. Aquí vamos a ver, Dios recompensa a los justos con la liberación. Con el benigno te muestras benigno. Y observa aquí específicamente que la justicia y la limpieza no están determinadas por los ojos del hombre, sino por Dios. Es Dios quien mide, es Dios quien ve. Versículo 24 al 26, Dios recompensa a todos con un trato recíproco. Porque ahí está la descripción, por tanto el Señor me ha recompensado, dice. Con el puro eres puro, versículo 26. David amaba a Dios, David no tenía culpa, se guardó, hasta aquí hemos visto, no había nada chueco, nada torcido en él, no podía negociar con Dios, sino Dios veía quién era David. Versículo 27, Dios recompensa a los afligidos salvándolos. Dios ha sido así, Dios es así, va a ser así, hermano. Versículo 27, porque tú salvas al pueblo. ¿No? Tú salvas, dice, al pueblo afligido. Y es que Dios cómo recompensa a los afligidos, hermanos, salvándolos. La parte B del texto dice, pero humillas a los ojos altivos. Dios también da recompensa, hermanos, a los arrogantes, humillándolos. Y eso nos habla del carácter de Dios. No solamente es un Dios que nos imaginamos, un Dios que creamos que toda la vida es un Dios tolerable, es un Dios de amor. No, hermanos, Dios da recompensa también a los arrogantes y la manera es humillándolos. Versículo 28. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor. Tú enciendes. Versículo 29. Dios otorga, hermanos, protección y fortaleza sobrenatural a los que están bien con Él. Mi Dios, dice David, que alumbra mis tinieblas. Ahora, no hay duda, hermanos, de que Dios mira a aquellos, que piden ayuda de manera muy personal. Es verdad. Pero si ves a David, y ves que no es un hombre con estas virtudes, entonces tú te miras y dices también, he guardado los caminos del Señor. Puedes esperar el mismo trato de Dios, así como Dios trató con David.
versículos 30 al 42. Aquí vamos, hermanos, David alaba a Dios por sus castigos, o cómo Dios trae el castigo a las naciones, a los reyes. David fue fortalecido hasta aquí por Dios, por lo que quien era, pero también aquí vamos a ver de cómo Dios obra, ¿no?, en juicio sobre sus enemigos, de cómo uno por uno van a ser destruidos. Incluso cuando esos enemigos clamen ayuda a Dios, Dios no los va a escuchar, Dios no los va a responder. Ahora, hay dos maneras en que Dios manifiesta, hermanos, su castigo sobre los hombres, ¿no?, que están atacando a David. Primero, lo que Dios hizo por David. Versículos 30 al 36. ¿Qué fue Dios para David y qué fue Dios para los enemigos de David? Ahí vamos a diferenciar el castigo de Dios. Versículos 30 al 31, Dios fue el escudo y protección de David, ¿no? Ahí usted puede ver en su Biblia, David corrió hacia Dios y Dios lo protegió. Versículo 32, la primera parte, el Dios que me ciñe de poder. Dios dio, hermanos, la fuerza para hacer frente, ¿no?, y conquistar a David. Hizo un camino, también versículo 32, la parte B, dice, y has hecho perfecto mi camino. Y aquí vemos que hizo un camino, ¿no?, para David, pero desde la perspectiva de Dios. Versículo 33, la primera parte, él hace mis pies como de siervas. Dios hizo, hermanos, a David hay un camino para que pueda escapar y pueda perseguir, como lo hace una sierva, ¿no?, este animalito. Dios lo puso también en lugares altos a David, la parte el versículo 33, la parte B, y me afirma en mis alturas. Versículo 34, Dios le dio la capacidad de luchar a David, ¿no? Dios adiestró, entrenó también a David, le dio la fuerza para luchar. Por eso dice, él adiestra mis manos para la batalla. Dios fue gentil con David y le protegió y evitó que cayera. Versículos 35 y 36, tú me has dado también el escudo de tu salvación. Versículo 36, mis pies no han resbalado. Dios hizo, hermanos, todas estas cosas maravillosas para David, pero para los enemigos de David la historia es totalmente diferente. Y es lo que ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Quién era Dios para los enemigos de David? Lo que David hizo a sus enemigos, versículos 37 al 42. En la primera parte de esta sección, David alaba a Dios por esas cosas maravillosas que Dios le dio la capacidad de hacer. Ahora, en esta parte, David describe lo que hizo específicamente. Versículo 37, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo a los enemigos de David? Versículo 37, David persiguió y alcanzó a sus enemigos. Versículo 37, la parte, y no me volví hasta acabarlos. Ahí podemos entender, hermanos, David no se detuvo hasta que todos sus enemigos fueron, ¿qué?, conquistados. Versículo 38, los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. David destrozó aquí a sus enemigos y no pudieron levantarse. Versículo 39, David fue fortalecido y usado por Dios para someter a todos los que estaban en contra de él. Pues tú me has ceñido, dice, con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Versículo 40. David fue habilitado por Dios para destruir a quienes lo odiaban. También has hecho, dice, que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Versículos 41 al 42. David sacó a todos los enemigos cuando clamaron a Dios. Dios se quedó más bien al lado de David. Clamaron, mas no hubo quien los salvara, dice versículo 41. Versículo 42, entonces los desmenucé,
como polvo delante del viento, los arrojé como lodo de las calles. Aquí podemos ver, hermanos, la petición de David, y la oración es un arma, hermanos, sigue siendo tan poderosa, sigue siendo esa arma que uno puede usar. Ahora recuerden, hermanos, David está alabando a Dios, ¿no? Por las cosas maravillosas que Dios le ha mostrado a él. Pero Dios estuvo al lado de David y sus enemigos fueron destruidos. Dice Charles Spurgeon que debemos atribuir con frecuencia todas nuestras victorias a Dios. En este tiempo, hermanos, ¿no?, de la gracia, en esta era presente, tenemos el privilegio de dejar nuestros enemigos a ¿quién? A Dios. La lucha ya no es carne contra carne, espada contra espada, no, hermanos, sabiendo que el Señor ahora pelea nuestras batallas. Dios siempre va a velar, va por los suyos, y Él no se va tampoco a detener, no va a dejar ahí. Por el contrario, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Como David, mantenernos firmes alabando a Dios por su fidelidad. Y versículos 43 al 50, ya para finalizar, David alaba a Dios por la posición que ha recibido. David alaba a Dios por la posición que ha recibido. Versículos 43 al 50. Dice ahora: tú me has librado. Tú me has librado. No solo Dios había librado a David, sino que también ahora lo ha puesto en un lugar, ¿no? Lo ha promovido, no sé si es la palabra, pero hizo a David primero, versículo 43. ¿Qué hizo de David? La parte de me has puesto por cabeza de las naciones. Eso habla de un ascenso, de un lugar, de un privilegio que Dios le otorga a David. Y por eso David está alabando a Dios. David fue, hermano, rey de Israel, y muchos extranjeros se sometieron voluntariamente al gobierno o a la autoridad de David que Dios le había otorgado. Versículos 44 y 45, ahí tienes los extranjeros de cómo se están sometiendo. Quiero decir esto, hermanos: si tú conoces a Jesucristo, eres la persona más honrada en esta tierra. Esa es la posición, la razón, porque eres un heredero del Dios viviente. Versículo 48, Dios libra a David, el que me libre de mis enemigos. La parte B, Dios levantó a David. Ciertamente tú me exaltas, dice el texto. Y la parte C del texto es, ¿no?, de cómo Dios rescató a David de los hombres violentos, ¿no? Ahí tienes, ¿no?, prácticamente todo. El versículo 49 dice: por tanto, ¿no? Termino, dice David. Si empezó, ¿no?, mostrando su amor, ahora dice: por tanto. Esta es la razón por la cual, oh Señor, te alabo. Entre los reinos de los mundos, entre los hombres en todas las naciones, te alabo y cantaré alabanzas a tu nombre. Por eso el versículo 49 lo pone de esa manera. Nosotros, hermanos, como cristianos, también podemos desarrollar lo que David hizo en su vida cristiana, y podemos esperar una acción similar, divina, de parte de Dios hacia nosotros. Porque hemos visto cómo Dios obró con Moisés, con Abraham, Isaac, Jacob, y qué de nosotros. Pero si nosotros nos comportamos o andamos como estos hombres, podemos esperar algo similar. Y solamente así podemos ser tan rápidos y decir: te amo, oh Señor. Y necesitamos agradecerle y alabarle para siempre. Conclusión, palabras breves. Cuando tú manifiestas tu amor, no solamente sea de labios, sino sea de corazón. David está enfocado en eso y Dios ve eso, que no sea externo. Cuando nace, hermanos, por dentro, vas a poder alabar, vas a poder glorificar, vas a poder servir
como empezó, ¿no?, la inscripción de este salmo, siervo de Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra en esta mañana. Señor, tú hablas al expositor, tú hablas a tu pueblo, sigues hablando a tu iglesia y seguirás, Señor, hablando a todos los que se aproximen a este capítulo maravilloso. Verdaderamente, oh Dios, eres asombroso. Y gracias, Señor, por la fuerza, por el querer, por el querer hacer las cosas. Eso viene de ti, eso no está en nosotros. El poder de que se cumpla todo eso está en ti, las promesas están hechas en ti. Solamente necesitamos conducirnos de acuerdo, Señor, a los caminos que tú has puesto para que nosotros andemos. Y gracias de antemano que tú nos has amado, porque nosotros nunca te hubiéramos amado. Y si te amamos hoy es porque nos has amado primero. Y te bendecimos con nuestros labios, así como David te bendijo, y que expresamos nuestro amor y queremos hacerlo en obediencia. Bendito seas por siempre, oh Dios del cielo y la tierra. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.